Todos pertenecemos a una familia y por ende todos tenemos una información de manera inconsciente, la cual podremos mirar en diferentes situaciones de nuestra vida. Mamá y papá son nuestros primeros vínculos, las personas de quienes tomamos la vida y en quienes vemos representado toda nuestra experiencia humana y la información que hemos tomado de ellos. Los hermanos representan algo muy importante también para nuestra vida, pues de que en ellos también miramos y comprendemos la vida en el exterior. También es posible que tú no tengas algún hermano o que no hayas conocido a un hermano que murió. Sin embargo, es importante esa información para llevarla en tu vida. La pareja es la persona que tú eliges para compartir, es el vínculo que tú eliges, generalmente con toda la información que ya has tomado de papá, de mamá y de tus hermanos, y en quien muchas veces vemos reflejados todos aquellos asuntos no resueltos en los vínculos anteriores. La pareja, en este sentido, son grandes maestros para tu vida. Los hijos vienen a formar algo muy importante dentro del sistema familiar, puesto que vienen de un 50% de mamá y un 50% de papá. Y a través de ellos encontraremos grande información donde ha quedado resuelta o no resuelta, donde miraremos cómo todo eso que nosotros traemos de generaciones atrás también viene a impactar a ellos. Estos vínculos familiares traen a nosotros una serie de información inconsciente que como adultos nos puede estar generando ciertas dificultades en términos de relaciones, en la economía, en la salud física o emocional. Aquellas situaciones complicadas que tienes años trabajando en tu vida y no has podido hacerlo. En esas dificultades muy concretas que vienen a ser la expresión de esta información no resuelta en tus vínculos familiares. A través de estos talleres podremos dar un orden a todo esto, sanar. Podrás liberarte de secretos familiares, lealtades invisibles, exclusiones. Y podrás ordenar y ocupar tu lugar. Sé parte de esta comunidad de Lebum en la que reconcilia todos sus vínculos familiares, y en esta reconciliación con estas personas importantes en tu experiencia humana hay una reconciliación con tu vida misma. Buenas noches, bienvenidos. Nos alegra mucho poder estar con ustedes en estos días que vamos a estar compartiendo algunos temas acerca de la semana, y llamamos la Semana para la Familia, en la que vamos a abarcar aspectos de la vida, de la familia, de nuestro sistema familiar y de cómo podemos ordenar. Es el tema de hoy. Cómo ocupar mi lugar en mi familia de origen. Vero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos cada uno de ustedes, a todos los que van a escuchar también esta grabación. Gracias, Pau, es un gusto pues siempre compartir juntas esto que nos encanta, que cada día hemos de confesar, que cada día nos enamoramos más y más de, de reconciliar, de reconocer, de ordenar estos vínculos, y es por eso que para nosotros es muy importante pues transmitirlo, darlo, porque no nos podemos quedar, no nos podemos quedar con todo esto que Dios, que la vida nos ha permitido ir aprendiendo a lo largo de nuestros años, de nuestra carrera ya recorrida, y pues que hay tanto por dar, y es como un vasito de agua, ¿verdad, Pau? Que si se llena, no, se tira, entonces hay que aprovecharlo, y les damos las gracias porque están aquí presentes, porque van a escuchar esto, y porque justamente los que están en este momento saben que hay un beneficio para su vida, y sobre todo pues que les ayudará a encontrar en su vida algo muy importante. Bienvenidos todos. Pues muy bien, entonces iniciamos. Miren,
El día de hoy, les decía yo, es el tema el de cómo ocupar mi lugar. O sea que como premisa, Vero, y todos, hay algo importante que decir. Cuando la vida nos parece difícil, confusa, que no podemos con ella, muy frecuentemente es porque no estamos en nuestro lugar. Es decir, importante saber que todos ocupamos un lugar, todos tenemos un lugar dentro de nuestro sistema familiar y estamos en un para qué, en un por qué. O sea, todas estas preguntas existenciales tienen su razón de ser dentro de un sistema familiar al cual pertenecemos. Y entonces cuando en la vida parece que estamos desajustados o que no encajamos o que hay algo muy difícil, frecuentemente pasa que no estamos en nuestro lugar. Y Vero y yo comparamos este no estar en tu lugar como cuando llegas a un lugar, a un taller, cuando llegas, por ejemplo, cuando te subes al transporte público, es decir, hay lugares que ya están ocupados o simplemente al llegar a una reunión, hay lugares que ya están ocupados. Y entonces no puedes ocupar esos lugares en los que ya está alguien, ¿no? Entonces, ocupas un lugar que está disponible. Y entonces tu lugar en la vida, en este sistema familiar, está disponible para ti. El asunto es que a veces, de manera muy inconsciente y con un amor muchas veces muy infantil, vamos queriendo ocupar otros lugares. Entonces, ay, no, a mí no me gusta este lugar que yo tengo y entonces quiero ir a ocupar el lugar de otros miembros de la familia y empieza el desorden, lo que llamamos el desorden en los sistemas familiares. Esto que acabas de comentar me venía mucho a la mente, cómo en esta hermosa fiesta o en estas reuniones o en estas situaciones que vamos teniendo, cómo es que nosotros vamos ocupando estos lugares. Este ejemplo que les ponía Paulina y que es cierto, ¿no? De pronto estamos en el camión y cuántas veces no quisiéramos que alguien se levantara y nos dejara su lugar. ¿Por qué? Porque venimos cansados, porque el sentir a la gente, este, entonces queremos tomar un lugar, ¿no? Y así como que quisiéramos hasta que el asiento amarillo se convirtiera en gris y pudiéramos sentarnos. O llegamos a una fiesta y puede pasar que de pronto me siento incómoda, ¿verdad? Porque digo, ¿y ahora dónde me siento? ¿Por qué te estoy poniendo todo esto? Porque me pareció muy bueno los ejemplos que ponía Paulina y que ciertamente así es como nosotros lo llevamos a cabo cuando estamos diciendo gran parte de nuestros talleres, porque de alguna manera buscamos ocupar un lugar que no nos toca. Y esto va a ser bien visible en tu vida, ¿no? ¿Cómo es que llegan esos que queremos ahí, que vamos en el camión y que de repente sentimos esta incomodidad de llegar y decir, ahora dónde me siento, a qué horas viene eh, el que me podrá indicar dónde, ya sea el mesero, eh, el anfitrión, será que dónde me va a colocar, ¿no? Y en la vida es lo mismo también. Yo puedo sentir esa incomodidad de sentir que las cosas no me salen. Que por más que busco, no encuentro. Que a lo mejor no duro en los trabajos. Que a veces, no sé si te ha pasado, que de pronto estás en tu familia y miras los lugares y no te sientes cómodo con tu propia familia. ¿Por qué? Porque puede pasar que te sientas cansado, cansada de llevar una situación que no te toca. Y que si lees un poquito tu cuerpo, te lo va a indicar.
Y pasa mucho esto que de pronto te puedas sentir hasta fuera de lugar y volteas a ver a todos. No sé si en algún momento, yo recuerdo hace muchos años que yo volteaba y así como que decía, sí, de verdad, sí pertenezco aquí. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, les ha tocado, pero puede llegar ese momento que puedas sentir estas incomodidades en la vida. O que de pronto tú veas, o sea, te estamos poniendo varios ejemplos que dices, oye, no puedo con la pareja, pareciera que yo estoy salado, salada, o sea, no doy una, el dinero no se queda conmigo, este, mis hijos no sé ni por dónde. Son muchas situaciones las que van viviendo y eso es lo que percibimos como ejemplo porque vamos ocupando lugares que no nos tocan. Porque a lo mejor esperaste que alguien se moviera y, ay, bueno, que se siente en otro lado, ¿no? Y te cambias de mesa y ahí vas con tus cositas, tu bolsa, con tus cosas y dices, ya, aquí me voy a colocar. Entonces es bien interesante mirar cómo a veces nos cuesta mucho tomar nuestro lugar dentro de nuestro sistema familiar. Y desde esta mirada que Paulina y yo tenemos sistémica, para quien se va integrando, quien no nos ha visto nunca, trabajamos, Paulina, mucho desde la sistémica y miramos desde el sistema familiar cómo pasan muchos asuntos que en la vida pues nos cuesta después y hay pequeñas sutilezas, hay pequeños o grandes asuntos que solamente falta ordenar, ¿cierto? Fíjate, Vero, ya hay algo bien evidente que acabas de mencionar y que muchas veces lo vivimos muy, muy inconsciente, que es el punto en el que yo lo que veo es que tengo dificultades en mi pareja o con mis hijos. Y entonces estos dos vínculos que son posteriores a mi vínculo con mamá, con papá y con mis hermanos, vienen a reflejar el desorden que hay en estos vínculos primarios, que son los primeritos, el de mamá, el de papá y el de los hermanos. Y entonces, eh, por eso es que dice el tema de hoy, ¿cómo ocupar mi lugar en mi familia de origen? Porque antes de ser esposa, esposo, antes de ser madre, padre, fuimos primero hijos y hermanos, aquellos que tuvieron hermanos, ¿cierto? Y entonces ahí es donde está el origen de muchos desórdenes que después se viven ya en la relación de pareja o con los hijos. Entonces, iniciemos por ordenar nuestro lugar, tu lugar, porque, pues bueno, luego también está el querer ordenar a todo mundo, ¿verdad? Y a ti te toca acá y acá, y entonces, pues a veces eso generamos más desorden. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo está dispuesto y disponible a que se le diga dónde se tiene que sentar y qué es lo que tiene que hacer, y, ¿verdad? Hay gente que está muy a gusto ahí en el lugar en el que está. Y entonces, ocupar nuestro lugar en nuestra familia de origen es primero saber que nuestro lugar es como hija, como hijo, primero. Y yo creo, Vero, que aquí es el origen de, de eso que tú mencionabas, el mucho querer esperar a que otros me digan cuál es mi lugar, qué tengo que hacer, o sea, que me den la respuesta de todo. Porque cuando fuimos niños, justamente nuestros padres eran los que nos decían, ¿verdad? Este es tu lugar, a esta escuela vas a ir, esto te vas a poner, esto así, esto así. Entonces, como que en un primer momento entendemos que nuestro lugar en la vida nos lo indica papá y mamá. Y siendo niños, pues sí, porque pues no teníamos conciencia de muchas cosas y bueno, ahí nos esperamos en el tema 3 que habla acerca de la crianza a los hijos. Pero como hijos primero, pues papá y mamá son estas personas que nos empiezan a orientar o a decir dónde está nuestro lugar. Y fíjate qué importante, pues todas las improntas, que ya mucho lo hemos dicho, pero todas las improntas que vienen de papá y de mamá hacia la vida misma, recordando que papá y mamá representan tu vida completa en toda la extensión de la palabra, y que cuando ni papá ni mamá saben, pues ni cuál es su lugar,
pues nos van indicando ahí cómo ellos pueden, en base a su historia, sus recursos, a todo lo que son ellos, nos van diciendo dónde, ¿no? Me ha encantado esta manera hermosa en cómo lo dices y espero que también por allá de aquel lado en Facebook, que si tienen alguna pregunta, aquí estamos nosotros también checando por si tienen alguna pregunta, porque esto me parece muy, muy, muy importante. A ver, primero, todos somos hijos. Entonces, desde este primer plano, colócate en que todos somos hijos. Y si partimos desde ahí, porque esto que mencionaba Paulina es muy importante, porque a veces no estamos colocados como hijos, estamos colocados como padres de nuestros padres, como hermanos mayores cuando no somos hermanos mayores. Entonces, es bien importante esta parte de sabernos en este primer lugar que somos hijos y ocupar ese lugar de hermanos. Y si en ese momento tú te das cuenta, y yo te invitaría, tú que estás del otro lado, que pienses, a ver, ¿qué recursos o qué conoces de mamá y de papá? ¿Qué recursos tienen ellos que a lo mejor si en algún momento te indicaron o a lo mejor tampoco te lo indicaron, que por eso dices, pues, ¿por dónde ando? Porque habrá papás que sí te dijeron, mira, hijo, tú eres mi hija, tú eres el segundo, tú eres el tercero, tú eres el quinto, tú eres el décimo, ¿sí? Pero a lo mejor hubo una mamá que justamente mencionaba Paulina, estas improntas, y voy a retomar mucho aquí la parte de mamá porque es el primer lugar donde nosotros estamos, donde nosotros empezamos a crecer y entonces imagina si mamá no estaba lista para recibirte. Ojo, ¿eh? Y tú puedes decir, porque habrá mamás que estaban preparadísimas para recibirnos y habrá algunas mamás que no estaban preparadas para recibirnos por diferentes circunstancias, porque ya eran muchos hijos, porque la situación económica era difícil, porque había situaciones difíciles con papá, porque la relación con sus padres de ella tampoco era muy buena. No lo sé. Todo esto va a tener un impacto en tu vida. Y todo esto me va a costar trabajo a mí para yo ocupar mi lugar. Entonces, es tan importante porque es el primer vínculo más cercano que tenemos, que es la madre. Es el más cercano que tenemos por todo este desarrollo que tenemos dentro de ella, porque a través de ella recibimos tantas cosas. Aquí es como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí la información no se crea ni se destruye, solo se hereda y se hereda y se hereda y se hereda. ¿Sí? Se repite y se repite y se repite. Así es. Totalmente, totalmente. Y entonces, ay, pero o sea, ¿cómo darnos cuenta, a ver, cómo empezar a ocupar nuestro lugar? Sabiendo que cuando no estamos en nuestro lugar, o estamos en el lugar de mamá, como bien decía Vero, o en el lugar de papá. Entonces, si hubo una ausencia, si cada miembro de mi familia tiene un lugar, pero hubo alguien que se ausentó porque murió, porque decidió irse, porque nada más dio la vida y se fue, empezando por papá y mamá. Muy frecuentemente pasa que uno de los hijos quiera ocupar ese lugar o venga a ocupar ese lugar. Entonces, lo primero sería como identificar si estoy ocupando el lugar de alguno de mis padres, ya sea porque hubo ausencia de alguno de ellos o porque alguno de ellos no estuvo afectivamente presente o sus recursos en cualquier área, físicos, psicológicos, incluso académicos. A veces los padres tienen
menos desarrollado un área, por ejemplo, lo académico, y los hijos sí. Y entonces de inmediato los hijos tienden a querer ocupar el lugar, como diciendo, pues yo soy mejor, yo pude más, yo lo hice mejor que tú. Y entonces todas esas frases y simplemente ese sentimiento valga la redundancia, de sentir que soy mejor que ellos, quiere decir que estoy en un lugar que no me corresponde en el sistema familiar. O sea, no estoy en mi lugar como hijo. Y entonces, aprender a ser hijos, yo creo que hace mucha conexión con la humildad y el agradecimiento, porque para poder ser hijo, reconocerte como el hijo de tus padres, la hija de tus padres, es poder bajar en actitud interna, o sea, ser humilde. Dice por ahí una santa que la humildad es andar en verdad, y la verdad es que el papá y la mamá que tienes son los únicos que vas a tener en esta existencia humana. O sea, es un vínculo eterno. Aunque tus padres mueran, aunque tus padres hayan sido de tal o cual manera, lo que haya ocurrido en su relación, ese vínculo con esa mujer siempre va a ser tu madre, y ese vínculo con ese varón, con ese hombre, siempre va a ser tu padre. Y entonces el poder reconocer esta verdad en tu vida y que tú eres la suma de ambos, la unión de ambos, tú eres la expresión viviente de la unión de papá y de mamá, de esa unidad. Entonces, ahí es donde yo digo, encuentras una gran humildad al saber que tus padres hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían y que son los adecuados para ti, y que tú eres el hijo, la hija adecuada de ellos. Y aquí, bueno, la humildad. Y luego, inevitablemente, sale la gratitud hacia tus padres, porque gracias a que ellos han vivido lo que han vivido, gracias a que ellos han sufrido lo que han sufrido, han llorado lo que han llorado, han tenido las dificultades que han tenido, tú puedes hacerlo diferente, puedes hacerlo diferente. Cuando repetimos patrones de papá o de mamá, esas famosas lealtades invisibles, las famosas intrincaciones, acuerdos, etcétera, como esas lealtades que de muy pequeños hicimos a nuestros padres, seguimos como el niño, ¿no? Que nos diga papá y mamá cuál es mi lugar en la vida. Entonces, como mi mamá le fue mal en la relación de pareja, a mí también me va a ir mal. Como mi papá le va mal en la economía, a mí también me va mal en la economía. O sea, cuando empezamos a repetir patrones o repetir situaciones difíciles, enfermedades, etcétera, quiere decir que hay algo que no estamos mirando en el sistema, y que hacemos todo por pertenecer, que es parte de ocupar tu lugar. O sea, es la necesidad de pertenecer. Y aquí esta parte importante que tú mencionas, ¿no, Paulina? Que me quedo en una actitud infantil todavía. Una, aquí esto es bien importante, una, queriendo pertenecer. Dos, queriendo que me indiquen dónde, qué hago. Entonces, primero, si no se sabe ser hijo, no se sabe ser padre, no se sabe ser pareja, ¿verdad? Esto, a ver, vean, de verdad, yo te invitaría mucho en esta parte, porque justamente por estas lealtades, por estas intrincaciones que se van dando, por esa actitud que ya después hablaremos un poco, porque por ahí tenemos, Paulina y yo, un curso muy amplio de 4 sesiones, del niño al adulto, justamente en estas conductas me quedo. No ocupando mi lugar, me quedo como un niño. Y esto también que les mencionaba Paulina, también son actitudes a veces de un niño, pero berrinchudo, ¿no? Cuando yo estudio un poquito más y les digo a mis papás qué es lo que tienen que hacer. Tu mirada realmente es
de superioridad, de decir tú eres pequeño, de decir tú no supiste cómo. Entonces, eso en la vida no es que yo te quiera decir o no es que te vengamos a decir nosotros no, porque dentro de nuestra línea ni siquiera hay juicios y como personas también lo hemos aprendido mucho que no, pero lo que sí sabemos es que nos va a costar mucho en la vida. Tomar la vida como tal nos va a costar mucho. Todos los que estamos aquí o todos los que vamos a escuchar hablando la palabra éxito, y éxito no en el término de carrera, de dinero, de familia, en muchos aspectos de la vida la palabra éxito puede sonar en muchas, ponlo en lo que tú quieras, paz mental, en lo que tú quieras. Y si tú no tomas a papá y a mamá y tú no tomas el lugar que a ti te corresponde, ese va a ser el resultado de esta parte de sentirte superior a tus papás, de renegar, de caer en el juicio con ellos. No conozco tu vida, no conocemos tu vida, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé, pero es bien interesante cuando alguien que no conoció a su padre biológico y no le da un lugar en su corazón a ese papá, porque Paulina te lo dijo, eres la suma de mamá y de papá, o sea, no hay de otra. Lo que lo hizo ser padre fue tu presencia, punto. Lo que lo hace ser tu padre es tu presencia, de papá o de mamá. Entonces, cuando hay personas que dicen, yo no tengo papá, no, pues entonces, ¿cómo es que estás aquí? O yo no tengo mamá. Por las diferentes circunstancias que te haya tocado vivir, pasar o hacer, papá siempre será tu papá. Y a lo mejor aquí podemos hablar un poquito de esas caricaturas, esas películas hermosas de Coco, ¿verdad? Como a veces cuando queremos quitar a alguien, pues generaciones y generaciones van a venir y aunque tú quieras excluir y aunque tú quieras quitar a ese papá que fue malo con mamá, pues entonces será una mirada no tuya, sino la de mamá o esa mirada de papá que le hizo algo a tu mamá, que fueron sus asuntos, no tus asuntos. Y que de pronto también nos descoloca como en un lugar de juicio, ¿verdad? Nos pone en un lugar de juicio y vamos a tener consecuencias en la vida misma que no vamos a poder con nuestros propios asuntos en la vida. Entonces, un primer punto que Paulina decía es esta parte de cuando tú los miras con creyendo que tú eres mejor que ellos. Dos, cuando los excluyes. Cuando rechazas a alguno de tus padres. ¿Sí? Que dices no. Cuando reniegas. ¿Por qué no me tocaron los de enfrente de mi casa si ellos son muy buenas personas? Muchísimos asuntos así que podemos mirar y que en una actitud, no solo en el pensamiento, sino incluso en nuestra propia actitud nos lleva a no tomar nuestro lugar. ¿Verdad? Si tienen alguna Sí, pregunta, pueden hacerla, ¿eh? escríbanos ahí en Facebook, si los leemos y estamos atentos a ustedes. Sí. Pues escríbanos si tienen alguna pregunta. Entonces, mira, empezando por mamá y papá, saber ser hijos. Saber ser hijos es lo que te lleva a ocupar tu lugar, porque ese es el primer lugar que ocupaste. Y ahora otro vínculo que también es muy importante, que es el que se da entre hermanos, el vínculo fraterno, ¿verdad? Con tus hermanos, con tus iguales. Bueno, aquí depende también el número de hijo que eres, si eres el hijo mayor o de los menores, ¿verdad? Si tienes más hermanos por parte de mamá, por parte de papá,
Aquí en el tema de los hermanos, de los iguales, mucho del desorden de no saber cuál es tu lugar es el no incluir a todos los hermanos. Me refiero a, por ejemplo, los hijos de papá, los hijos de mamá, que nada más son tus hermanos de mamá o de papá, los que no nacieron, ¿verdad? Los abortos que mamá tuvo y que muchas veces no se dicen o no frecuentemente se dice. Entonces, a lo mejor tú no, si mamá y papá estuvieron en el intento de darte vida y antes de que tú llegaras perdieron dos bebés, un bebé, esos hermanos cuentan. Entonces, tú no eres el primero, eres el tercero, eres el segundo. Entonces, saber cuál es tu lugar es muy importante. Por eso, hace un rato les decíamos, ¿verdad? Papá y mamá sí son de alguna manera las primeras personas que empiezan a decirnos, este es tu lugar, porque ellos nos dicen, eres el primero, eres el segundo, mira, él es tu hermano mayor, hazle caso a tu hermana fulanita, que ella es la más grande, o a la más grande le dicen, cuida a tus hermanitos, ¿verdad? Que están más chiquitos que tú, o les tienes que poner el ejemplo y empieza una serie de situaciones y dinámicas familiares que empiezan a construir esos lazos fraternos, muchas veces favorables, más también muchas veces dolorosos. Cuando hay comparaciones, cuando hay exclusiones de alguno de los hermanos, ¿verdad? Porque todos aquí son muy obedientes y el desobediente, pues no, como que no encaja, ¿verdad? O porque aquí tiene un valor especial el ser varón o ser mujer, etcétera. Hay muchos asuntos como muy inconscientes y muy sutiles que hay y que empiezan a favorecer o no la relación con el vínculo con tus hermanos. Más es importante que tú sepas cuál es tu lugar en tu línea de hermanos, con tus iguales, porque si no, ese desorden lo vas a ver reflejado en tus amistades, en tus compañeros de trabajo, en tu pareja, ¿verdad? Porque son tus iguales, son personas que están en la misma jerarquía familiar, sistémica que tú. Y entonces va a ser complicado si yo en mi sistema familiar, en mi lugar de hermanos, no estoy en mi lugar. O si mis aprendizajes en las relaciones fraternas son de competir, ¿verdad? De hacer lo que sea para ser vistos. Y entonces esa misma manera de relacionarme con los hermanos la voy a trasladar a mis otras relaciones de iguales también. Y por acá nos preguntan Paola Franco, consecuencias de no tomar mi lugar, lo bueno y lo no tan bueno. Bueno, ahorita mencionó Paulina cuáles serían como las consecuencias, incluso de ocupar un lugar diferente en hermanos. Es bien, esto lo podemos mirar muchísimo en constelaciones. Eh, pasa mucho, ¿no? De pronto, para las mamás, las que tenemos más de que son de mi generación hacia arriba, muchas mamás no les tomaban como la importancia a esos hijos no nacidos. Y eso se mira dentro de las constelaciones, cómo es que a veces no puedo con mi vida o siento que no tengo una sensación que parece ser que no es como mi vida, como vacía, como que no me hallo, como que no puedo con esto que estoy viviendo, se me complican las cosas, eh, quiero tomar una pareja también y más cuando no se sabe, me ha tocado ver que también hay abortos, o sea, se siguen repitiendo como todas estas situaciones. Y porque los hermanos tienen algo que nos ayuda a también a tomar el mundo, a tener, a saber compartir, o sea, tienen muchos asuntos con los hermanos. Entonces, cuando yo no ocupo mi lugar, muy frecuentemente también voy a sentir que mis hermanos son como rivales o voy a ser, ellos me van a mirar como rival, ¿sí? Entonces, de pronto está el que tú dices, ay, es que él
lleva toda la batuta, ¿no? El que se encargue. Y yo me quito de aquí cuando tú eres el mayor. También es muy cómodo, porque también es cómodo decirle, ah, pues el otro, el segundo, el tercero. Entonces, cada hijo llega en diferente momento de los padres y por ende, cada uno de los hermanos pues, vamos tomando un rol diferente dentro del sistema familiar. Entonces, es importante que ocupemos nuestro lugar. Por eso es que nosotros llevamos este orden de estos talleres, porque todos estos primeros vínculos van a repercutir en la pareja y en los hijos. Entonces, es muy importante saber ocupar ese lugar como hermano, ya sea el lugar que te toque o que te haya tocado. Y a lo mejor aquí los vamos a poner a trabajar un poquito. ¿Sabes tú qué lugar eres? Si mamá perdió o pasa todavía esto, ¿no? Aquí no hay medios hermanos, hay hermanos. Y también es una familia reconstruida y papá ya venía con hijos y entonces ahí, ¿cuál? ¿Qué lugar soy? O mamá ya venía con hijos, ¿qué lugar soy? ¿Qué lugar ocupo? Y es muy interesante mirar cómo cuando nosotros estamos trabajando todo esto, después dices, ay, mira, parece que mi vida ya se vuelve un poquito más ligera, mis hermanos me miran de diferente manera, hay un reconocimiento diferente, hay una estima diferente, hay un buen sabor. Entonces es muy importante mirar y ocupar ese lugar. Ujú. Y hablando sobre las consecuencias de no ocupar tu lugar, unas ya las hemos mencionado, el hecho de no sentirte pleno en tu vida, de no conseguir muchas cosas en tu vida, o sea, como que todo está, se vuelve difícil, la vida se vuelve difícil cuando no estás en tu lugar, precisamente por eso, porque estás asumiendo asuntos, dificultades, enfermedades, lealtades, eh, etcétera, que son del sistema y que vienen de algo que pasó, muy frecuentemente de algo que pasó a los que estuvieron antes que nosotros, a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos. Entonces, esa es una consecuencia, pero también otra consecuencia, fíjense, vienen consecuencias, por ejemplo, de autoestima, de enfermedades físicas o emocionales. También otra consecuencia es que busco dónde pertenecer. O sea, como no pertenezco, no tengo mi lugar dentro de mi sistema de origen, dentro de mi familia, voy buscando dónde pertenecer. Y entonces, pues, ando como la oveja negra perdida, buscando otro lugar donde sentirme perteneciente. Y esto lo puedo también estar como llevando a suplir estas carencias con adicciones, cualquiera que sea, o sea, quiero pertenecer y entonces a lo que sea, a donde sea. Es muy interesante, hace unos días platicaba con alguien que conoce sobre cómo están organizado personas que tienen otra función equilibrando la sociedad. Y me platicaba que a veces el decidir permanecer o involucrarse en esos grupos es simplemente para pertenecer. Como nunca he logrado poder ocupar mi lugar en mi familia, pues lo encuentro en lo que sea y haciendo lo que sea. Ya no hay la conciencia de estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, sino simplemente aquí pertenezco. Aquí sí es mi lugar. Y entonces, eso es algo muy fuerte, muy, muy fuerte, porque
es una necesidad muy, quiero decir primitiva, pero más que primitiva, profunda, el poder pertenecer. Y segundo, el de jerarquía. Este no ocupar tu lugar. A lo mejor sí pertenezco a mi familia, pero yo soy la mandamás. Y entonces aquí todos hacen lo que yo digo y yo les digo cómo, ¿verdad? Entonces, sí pertenezco a mi familia, pero no estoy en mi lugar. Estoy como la grande, estoy como la mejor, la que lo hizo mejor que todos los demás, etcétera. Es lo que ya hemos dicho. Entonces, se refleja mucho ahí en esa dinámica tanto de pertenencia como de jerarquía. Y aplícalo en cualquier área de tu vida, insisto, ¿verdad? En cualquier área de tu vida lo vas a ir mirando. Y cuando estás en tu lugar, amas la vida, eres feliz, encuentras certezas en tu camino. O sea, como que el camino se vuelve más claro y aparte fácil y aparte lo disfrutas. Esas son como cuestiones que te van dando la seguridad de que estás en tu lugar. Tienes mayor claridad, ¿verdad? O sea, una claridad, tienes más, vas disfrutando, digo, no, acuérdense que el ser feliz incluso, porque también esto es como si tuviéramos que llegar a una meta y ahora, ¿qué hago? Pero justamente es esto, te vas colocando y vas mirando algo más grande. Entonces, yo aquí también en los temas que comúnmente miramos con mayor frecuencia y que son todo un tema, cuando miramos la enfermedad, el amor, el dinero, temas muy generales, pero que nos impactan y que nos mueven tanto. El desaliento, la depresión que ahorita está como un tema, la ansiedad, tú lo puedes percibir como gran parte de lo que puede ser que no estés ocupando tu lugar. Y ojo con esto, porque cuando hablo como temas fuertes en enfermedad, como un cáncer, incluso podemos mencionar hasta un autismo, trastornos de la personalidad, muchos asuntos así. Tendríamos que mirar muchísimas cosas más, pero entra en gran parte de todo esto cómo es que yo estoy ocupando mi lugar en mi familia. Y a lo mejor esto sería muy bueno para que tú te lo llevaras a reflexionar hoy. ¿De verdad me había puesto a pensar? ¿O es que yo me la llevo muy bien con mi mamá, pero como amigos? O sea, no le tengo un lugar de madre. O con mi padre me la llevo todo dar y estoy igual que él y todo, y es más, hasta lo corrijo y no se lo digo en mala onda, porque, ojo, con esto nos engañamos muchísimo, pero no le tengo un lugar de padre. Y esto lo vamos a notar, pues en todo esto que ya les decía Paulina, en todo esto que yo te haría como, a ver, haz un checklist, ¿no? Todo esto que están diciendo estas dos mujeres, a ver, ¿en qué no? Y si te está llegando esta información ahorita, después que veas la grabación, siente tu cuerpo. Yo te invitaré a hacer ese ejercicio. Realmente miro mi familia y me siento parte de ellos. No qué piensas, fíjate bien lo que te estoy invitando como a que tú realices. Siento que estoy ocupando mi lugar de hermano, de hijo. Miro a mis padres como los grandes, como los adecuados.
Miro a mis hermanos. ¿Cómo los miro? Independientemente, porque aquí trabajamos mucho en lo que es el vínculo y no la relación. Porque no conozco tu historia de vida, no la conocemos, vuelvo a repetirte, y posiblemente papá se fue, mamá a lo mejor tiene alguna enfermedad, a lo mejor ya están en otro plano, pero eso no impide que tú sanes con tus padres, que tú puedas percibir y sentirlos y decir, de verdad, los miro como los grandes, o aún después de que ya no están, de que murieron, de que tuvieron un destino difícil, complicado, no lo sé, estoy en la queja, estoy en el renegar, estoy en el miedo, estoy en el excluir, y podrás entonces saber y sentirte cómo es que estás siendo tú en este lugar, en este momento como hijo, ¿verdad? Y como hermano. Bien. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, déjenoslo saber en los comentarios. Y bueno, también miren, ah, poder ocupar tu lugar, ahora sí, ¿cómo le hacemos para ocupar nuestro lugar, verdad? Decíamos que cuando éramos niños, nuestros papás nos decían dónde y nos indicaban, ¿verdad? Mm, ¿Cómo ocupar tu lugar es creciendo? Es decir, siendo adulto, dejar de ser niño internamente, emocionalmente, crecer desde el análisis transaccional, el estado adulto. ¿Y qué es lo característico del estado adulto? Que vive el presente. Y esto es, vive en el presente, es algo que te ayuda a ocupar tu lugar, porque tu lugar ante tus padres siempre va a ser como hijo, como hija. La edad que tengan tus padres y pase lo que pase, tú ante ellos o frente a ellos, en tu familia de origen, eres la hija o el hijo, ¿verdad? Frente a tus hermanos, pues siempre vas a ser su hermano, su hermana, eh, mayor o menor, dependiendo el lugar en el que te encuentres. Y entonces, cada que yo me relaciono con mis hermanos, yo sé relacionarme desde mi lugar, sabiendo que fulanito, que fulanita es el mayor y yo la menor, o sabiendo que yo soy la mayor y que fulanito y fulanita son menores, y me relaciono de ellos desde mi lugar, con mis padres, pues como hija o como hijo, ¿cierto? Y entonces, ya si ya saliste del contexto familiar de origen y estás en tu contexto familiar, el que tú elegiste con tu esposo, tu esposa, tu pareja, tus hijos, entonces ahí también has de ocupar tu lugar, ¿verdad? Aquí ante esta persona soy la esposa, el esposo, soy la pareja, y entonces desde ese lugar me relaciono. Y aquí soy la madre de estas criaturas, ¿verdad? Entonces soy la mamá y me comporto como la mamá. Pero entonces, si yo no he resuelto mis asuntos de hija, pues va a ser va a ser casi seguro que mis hijos sean más grandes que yo y quieran ocupar, o que yo ande buscando mi mamá, mi papá en otros lados, en otras relaciones, y bueno. Entonces, saber ocupar mi lugar es saber vivir mi momento presente desde el adulto, ¿verdad? Saber incluir en lugar de excluir, saber poderme mirar ante la vida y ante mi historia, mi pasado, con un sí a todo como fue, sí a todo como es, aunque no lo entienda. Esta última frase, recientemente la
aprendimos Vero y yo, y más que aprender, la vivimos, Vero y yo, del año pasado que fuimos a la capacitación con Brigitte. Para mí fue una experiencia, aunque no lo entienda. Sí a mi vida, sí a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, tal como son, aunque no lo entienda. ¿Ya? Entonces, ahí estoy ocupando mi lugar. Me estoy recordando cuál es mi lugar en este sistema familiar. Y entonces, cuando estoy en mi lugar, es muy fácil saber lo que me corresponde hacer. Y a veces queremos vivir el proceso al revés. Quiero saber qué hacer. Bueno, ocupa primero tu lugar y cuando estás en tu lugar, sabes qué hacer. Es más sencillo saber qué hacer cuando estás en tu lugar, porque si estás en otro lugar queriendo saber qué hacer desde acá, es más complicado. Entonces, primero ponte en tu lugar, ocupa tu lugar, y cuando estás en tu lugar es más sencillo saber qué hacer con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con los demás. Y esto que acabas de mencionar les va a ayudar tanto o ayuda tanto porque si esto lo pusiéramos en un plano de situaciones complicadas, difíciles, hicieras este pequeño ejercicio, ahí te dio lo que conecte, gracias. Si hiciéramos este pequeño ejercicio cuando tú estés pasando cualquier dificultad, porque la vida es hermosa y está llena de asuntos que nos va presentando, y si solamente respiraras un poco y dijeras, a ver, ¿qué lugar ocupo aquí, no? Porque de pronto está pasando una situación con mis hermanos y ahí voy yo. Porque yo soy siempre la que resuelve y la que pone paz. Hasta le digo, mamá, espérame, yo voy. Yo voy a hacer esto. Entonces es muy importante. A ver, ¿de verdad a mí me toca hacer esta parte? O miro que mis padres están pasando dificultades y como yo quiero estar como niños y yo los quiero ver muy bien, entonces ahí voy a ponerme en medio de ellos dos. Y voy a decirles lo que tiene que hacer cada uno. Entonces, es muy importante aprender a ocupar tu lugar y a decir sí a todo como es, aunque no lo entienda. Y con esto no quiero decir que en algunas ocasiones no vas a hacer algo, pero el punto es, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde la que piensa o el que piensa que yo soy el único que tiene esos recursos? Porque checa tu vocabulario, esta es otra parte que te va a ayudar a identificar. Es que tengo que hacerlo. Es que si no lo hago yo, ¿quién más? Mira cómo es que tú tomas las cosas. Si tú ya eres una persona que estás casada, que tienes una familia, que independientemente, realmente estoy tomando mi lugar. Y si no, comenzar con todo esto que mencionaba Paulina, con esta humildad de saberte que ocupas un lugar, pero ese lugar es importante que tú lo tomes. Ese lugar es importante que tú lo reconozcas y que tú lo sientas. Ese lugar así tal cual de decir, a ver, estoy siendo la hija de mamá, el hijo de mamá y de papá, o estoy queriendo hasta corregirlos y decirles lo que tienen que hacer. Esa es una de las situaciones que tú puedes ver, y te lo digo así, tú y yo no venimos a educar a nuestros padres. Esa no es nuestra función. Ni aunque estén grandes, ni aunque sean mayores, ni aunque tú los veas que
ya traen bastón y que están enfermos. Esa no es tu función. No, porque fíjate en las sensaciones y en las sutilezas que se siente. De pronto puedes sentir hasta un pobrecito, pobrecitos son los grandes. Claro, a mayor edad tienen un deterioro que igual nosotros lo vamos a sentir. Pero una cosa es que los miremos en esa función que van teniendo de deterioro, traigo problema con esa palabra, pero otra cosa es que tú los mires como los pequeños, como los que no saben. A mí me encanta, siéntate con una persona adulta, cuánta sabiduría tiene. Y que pareciera que nosotros en momentos decimos, no, no saben, no, sí saben, y mucho más que tú y yo. Gracias a ellos es que fuimos tomando la vida, ¿no? Entonces, es muy importante que tú vayas sintiendo y te vayas preguntando, ¿realmente lo estoy haciendo? ¿Realmente les digo sí, tal y como son? ¿Realmente digo sí a mis hermanos, a mis hermanas, tal y como son? ¿O me cuesta trabajo, me cuesta mirarlas? Y si no, si ahorita te están saltando muchas cosas, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Porque si te está llegando este mensaje es por algo y para algo. Digo, es más fácil decirle, no, pero déjame cambio de página, deja mejor me voy a ver qué me venden a otro lado. Ok, porque Sí, esto ya me... es más fácil seguir o como estoy o pensando que los demás son los que tienen que cambiar, ¿verdad? Entonces, dice la frase que también les repetimos mucho, Maru nos dice, al que le duele le toca. Entonces, si a ti es al que te incomoda algo que está pasando en tu sistema familiar, pues entonces muy seguramente como tú lo ves, como tú lo sientes, pues algo te corresponde hacer a ti al respecto. Entonces, cuando uno cambia, el sistema cambia. O sea, con que un miembro del sistema familiar empiece a moverse, todo se mueve, a todos impactas. Acuérdate, la familia es un sistema vivo, está vivo en sus miembros, en sus relaciones, en sus vínculos, en todo lo que compone la familia. Y entonces cuando un miembro de la familia hace algo para su bienestar, toma su lugar, cuando yo dejo de ser la mamá y ocupo mi lugar de hija, cuando yo dejo de ser la hija mayor y ocupo mi lugar de hermana menor, los demás pueden ocupar su lugar también. Pueden, y a veces aunque no quieran, por eso es que cuando tú empiezas a ocupar tu lugar, a veces incomodas a los demás, porque el otro pues ya le corresponde también ocupar su lugar, ¿cierto? Entonces, es un proceso, es una dinámica sistémica el poder ocupar nuestro lugar, sabiendo, también esto es muy importante y tal vez con esto vamos cerrando, Vero, sabiendo que todos ocupamos un lugar y que todo lo que hemos vivido, todo lo que has vivido, bueno y no tan bueno, y difícil y doloroso y los duelos, las enfermedades, todo lo que has vivido, carencias, etcétera, está al servicio de tu sistema familiar. Entonces, estamos al servicio de algo más grande que es el sistema familiar, que es un plan divino, que es una sabiduría mayor. Entonces, aunque no lo entendamos, todo ha sido necesario para mi sistema. Y todo lo que han vivido tus papás o que siguen viviendo tus papás, tus hijos, las personas importantes para ti, están al servicio también, como tú, de algo más grande que es el sistema familiar. Entonces, ocupar tu lugar es asumir tu vida como es abrirte al sí, a la vida como es,
y desde ahí crecer, o sea, ser responsable. Otra parte del adulto no es solo estar en el presente, sino también te lleva a la acción, ¿verdad? Es parte también del adulto. Toma responsabilidad, es decir, responde con habilidad ante lo que se presenta. Así es, entonces realmente hay muchas ganancias el ocupar nuestro lugar. Ya te lo dijo Paulina, o sea, yo lo veo como toda una ganancia y de verdad vas a reconocerte desde otra parte maravillosa de ti, vas a reconocer, vas a mirar, vas a observar cosas que no conocías incluso de ti. ¿Por qué? Porque cuando uno ocupa su lugar, está abierto a más y a más creatividad, a más creatividad. Fíjate bien, o sea, a más expansión. Te sientes atorado, te sientes que no caminas, te sientes que no fluyes, date una mirada, observa. No encuentras qué hacer, no encuentras tus caminos en la vida, te cuesta trabajo, no sabes qué hacer ahorita con tu relación, con tu familia, con el dinero, sientes que date una mirada a esto. De verdad, tomar eso, yo lo veo así una expansión enorme, enorme en todos los aspectos de tu vida. Entonces, si estás aquí no es casualidad. Ocupa tu lugar. Ahí dejamos algunas pequeñas cosas, algunos pequeños tips que les pueden servir. Uno, para echarse una mirada y mirar si realmente estoy en mi lugar. Dos, de qué me sirve ocupar mi lugar. Y tres, cómo le hago, ¿verdad? Aquí lo vas a volver a encontrar. Si no te queda claro, vuelve a escuchar. Y si no, pues empieza a hacer algo para ti, ¿verdad? Nosotros estamos creando 5 talleres maravillosos donde le dedicamos 3 horas, pero a cada vínculo. Sanando el vínculo con mamá, con papá, con los hermanos, con la pareja y con los hijos. De verdad, cada vez que nosotros lo damos, van varios años que ya damos estos talleres y cada vez vamos a mayor creatividad. ¿Y eso por qué será? Pues porque vamos ocupando nuestro lugar cada vez más, vamos mirando, vamos fluyendo más y este año no será la excepción. De verdad, estamos preparando con ustedes estos 5 talleres de una manera increíble, muy profunda, con mucha conciencia, con mucho amor, pero sobre todo para tomar la vida. Así. Entonces, inician en mayo estos 5 talleres, iniciamos con ese vínculo con mamá. Y ahí podrás mirar de manera más profunda todo. Estarás en una comunidad que crearemos dentro de Facebook, donde tendrás un acompañamiento durante 5 meses. Entonces, te invitamos, te pedimos que el día de mañana no dejes de conectarte porque miraremos pues gran parte de la pareja, todo el impacto, todo este vínculo con la pareja, ¿verdad? Que se genera. Entonces te esperamos, te pedimos si nos puedes ayudar a ir compartiendo, a ir invitando más personas que sabes que como tú siempre, yo siempre que escucho algo digo, esto no me lo puedo quedar yo, esto lo tengo que compartir a más, tiene que llegar a más. Entonces, si conoces a alguien que tiene dificultades con su pareja, que por ahí no están bien, invítalo. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, gracias por tu presencia, gracias por estar aquí, gracias por todos los que los van a escuchar. Siento que al pasar los días nos empiezan a escribir. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana en punto de las 8. Buenas noches, hasta mañana. Nos vemos.